Parashá Mishpatim. La Parashá esta semana encontramos en Éxodo capítulo 21, versículo 28 al 32, un caso que me gustaría que pudiéramos analizar. Y es el caso de que dice la Torá que si un buey mata de una corneada a un hombre o a una mujer, el buey será apiedrado y no se comerá su carne. Pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tiene la costumbre de cornear y su dueño, a pesar de haber sido advertido, no lo vigila y mata a un hombre, el buey, o a una mujer, el buey será apiedrado y su dueño también morirá. Si se le pide rescate, deberá pagar lo que se le pida para redimir su vida. Si el buey mata a un menor, sea hombre o mujer, se le aplicará la misma regla. Pero si el buey cornea a un esclavo, varón o hembra, pagará 30 siclos de plata al amo y el buey será apiedrado. Así concluye, ¿verdad?, la parashá, esta fracción. Y antes de comenzar el análisis más filosófico de estas leyes del libro de Éxodo, la adición de algunos comentarios de nuestros sabios nos va a ayudar a explicar la situación o las situaciones planteadas por la Torá. Aquí se discuten dos casos principales. El primero se conoce como Shortam, que literalmente significaría un buey inocente. Y el segundo caso se conoce como Shor Mu'ad, que sería un buey ya habitual. La Torá parte de la base de que los bueyes no suelen atacar a las personas y de que se trata de un hecho insólito. Si de repente un buey se vuelve loco y mata a una persona, el animal es sacrificado, el propietario del buey no es castigado porque no podía prever el comportamiento asesino de su animal. Sin embargo, si el buey ha adquirido el hábito de embestir a la gente, su dueño debería haber tomado mayores medidas de precauciones para evitar nuevas catástrofes. Como no lo hizo, su buey violentó, al menos en 3 ocasiones anteriores, violentó, ¿verdad?, a personas, muere y la persona también es castigada, aunque el versículo anterior afirma que en el último caso se mata al dueño del buey. Nuestros sabios en el Talmud descartan esa lectura literal, argumentando que un tribunal humano no puede matar a alguien por este crimen que no cometió directamente. El propietario irresponsable está obligado entonces a pagar una indemnización a los herederos de la víctima y podría sufrir una muerte prematura por manos del cielo. También podría ser castigado así. Pero este breve comentario nos vamos a ocupar más del destino del buey que de su dueño. Y vamos a partir con esta primera pregunta, que sería ¿por qué la Torá ordena que se mate al buey? Entonces, nuestra respuesta inmediata debería ser comparada, ¿verdad?, al animal criminal. Suponemos que la Torá utilizó un buey como ejemplo y que las leyes que estamos discutiendo se aplican igualmente, por ejemplo, a un animal, a un perro, un pitbull, o a cualquier animal, ¿verdad?, que tenga estos rasgos y que tenga el potencial, ¿verdad?, de poder ocasionarle la muerte a una persona. Y la Torá entonces compara el animal con una persona que comete el crimen, una persona criminal, una persona que atenta contra la vida de otra persona, ¿verdad? Y eso es cuando ya eso se aplica a una persona, y una persona se aplica porque la persona tiene un cierto razonamiento. Entonces, obviamente la persona peca y transgrede el mandamiento, ¿no es cierto?, de Lot Itzé, no asesinarás, ¿verdad? Ya lo vimos en la parashá la semana pasada. Entonces es lógico que un sistema de justicia se preocupe principalmente por el castigo, y el transgresor, ¿verdad?,
que ha violentado la ley haciendo sufrir a alguien y a su vez también debe sufrir por el dolor que ha causado. Obviamente, esta pregunta nos lleva, ¿verdad?, a ver si que realmente tiene sentido trasladar ese argumento a un animal, o sea, pasar de la lógica de que si alguien comete un delito, ¿verdad?, en el cual le ocasiona la muerte a una persona, este caso, ¿no es cierto?, tendría sentido, ¿verdad?, tener el mismo argumento con un animal. O sea, ¿se puede responsabilizar a un animal de sus actos? Bueno, la Torá dice que sí, ¿ya? Y vamos a volver sobre este punto más adelante. La segunda razón para matar al buey sería como castigo para el dueño. Es decir, como pago por su negligencia que provocó la muerte de una persona, se le quita el animal al dueño, y esta explicación no es completamente satisfactoria, básicamente por dos razones. En primer lugar, un animal sin dueño que mata a una persona también es condenado a muerte, razón por la cual según el Ralbag, el Rab Levi Ben Gershon, Rabino Levi Ben Gershon del siglo XIV, dice, ¿verdad?, que la Torá dice cuando un buey mate a un hombre o a una mujer, y no cuando el buey de una persona mate a un hombre o a una mujer. En segundo lugar, la Torá afirma que si mata incluso a un torsham, o sea, a un shortam, perdón, a pesar del hecho de que el propietario no podría haber previsto el ataque de su animal, lo que significa que la persona es menos culpable que si hubiera habido incidentes anteriores, el buey sigue siendo matado. Y esto no parece un castigo justo por lo menos para el dueño. Entonces el Ralbag introduce una tercera idea en nuestra discusión, y que es simplemente que tenemos un animal peligroso entre nosotros o entre manos, ¿no? Y será mejor que nos deshagamos de ese animal para poder evitar más calamidades. En este caso es el Shor Muad el que nos crea, ¿no es cierto?, un problema. ¿Por qué? Fíjese que nuestros sabios plantean esta pregunta, puesto que cuando todavía estaba en estado de tam, en estado de inocente, había que matarlo. O sea, antes de que hiera, había que matarlo. ¿Cómo es posible declararlo Muad? Una de las respuestas que trae nuestros sabios es que es posible que el buey haya corneado previamente a 3 personas y que aún no haya matado a causa de sus heridas. Seguramente, a esta altura está claro que este animal es extremadamente peligroso y sin embargo no se le mata hasta que asesina. Quizás la prevención tampoco sea la explicación perfecta. Hay por supuesto otra razón para castigar a las personas, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el castigo sirve, ¿no es cierto?, como un elemento disuasorio para otros delincuentes potenciales. Es decir, que cuando se le aplica un castigo a una persona por un delito que hizo, ¿verdad?, eso viene a constituir como un ejemplo para el resto de la sociedad y también para las personas que son o delincuentes potenciales, personas que tienen en su corazón deseos de robar o deseos de hacer algún otro tipo de delito. Al ver el castigo, eso va a ser, ¿no es cierto?, va a disminuir ese deseo y va a haber más precaución, más prevención. Obviamente, no hace falta que expliquemos por qué esta es una interpretación improbable para nuestra historia, porque finalmente el animal, como venimos diciendo, ¿verdad?, va a morir. Entonces, nuestro pasaje plantea otra cuestión y que tiene que ver también con lo mismo. Por ejemplo,
Nos dice la Torá que no se puede comer la carne del animal. O sea, el animal tiene que morir, y también nos dice la Torá, no se puede comer la carne del animal. En este punto nuestros sabios dicen que lo van a expresar de la siguiente manera. Dicen nuestros sabios de la implicancia de la declaración de que el buey será apiedrado con seguridad, no habría sabido que se convierte en nevelá el animal, de acuerdo ya a las leyes que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es un animal que no fue sacrificado ritualmente, como lo enseña la Torá, como lo dice la Torá, ¿no es cierto? Y lo enseñan nuestros sabios. O que al convertirse en nevelá debe prohibirse el consumo como alimento. ¿Cuál es la necesidad de que la Torá me diga que después de muerto no puedo comer su carne, si yo ya sé que por la forma en que murió el animal ya no puedo comer la carne? ¿Por qué entonces es necesario esta declaración y su carne no se comerá? De nuevo, presentan varias respuestas nuestros sabios. La Torá advierte, por ejemplo, al propietario de que no intente salvar algo de la situación, apresurándose, por ejemplo, a sacrificar el buey antes de que se ejecute su sentencia de la liquidación. Aunque hubiera habido la debida shejitá, el debido corte ritual, ¿no es cierto?, con el que se mata al animal, la carne del animal estaría prohibida. Nuestros sabios van a analizar otra prohibición asociada a este mismo relato, a saber, que tanto si el buey es apiedrado como si es sacrificado ilegalmente, no se puede obtener ningún beneficio de su carne de ninguna otra parte de su cuerpo. Obviamente, uno puede preguntarse por qué está prohibida la carne si el animal ha sido sacrificado correctamente. O, ¿por qué no puede el propietario vender la piel del animal y al menos ahorrarse parte de su pérdida? Hay que pensar que el buey, antiguamente, en la antigüedad, ¿no es cierto?, era un animal, el buey era un animal que se usaba, ¿verdad?, como un tractor hoy día, ¿no es cierto? Servía para el arado, servía también, ¿no es cierto?, para la trilla, ¿verdad?, y otras labores, ¿verdad?, que tenían que ver con el oficio, ¿verdad?, del cultivo de la tierra. Ahora, obviamente, ¿es todo esto un castigo más para el granjero? Si nosotros vamos analizando la muerte del buey, ¿es un castigo para el buey o es un castigo para el granjero? Podemos ir viendo, y eso es lo que vamos a tratar de ir analizando. De nuevo, si lo fuera, ¿por qué las normas no son más indulgentes, por ejemplo, para un shortam, para un toro o un buey que es inocente, íntegro? Es decir, que lo que tenemos que notar aquí es que este primer infractor también es apiedrado hasta la muerte, el tor sham, el shortam, perdón. ¿Qué nos está diciendo la Torá? Nos está diciendo la Torá que se apedrea al buey para que no se coma su carne, porque en efecto se apedrea al animal. Fíjense ustedes que una de las penas capitales que la Torá pone para una persona que infringe o transgrede es la pena de sequilá. La pena de sequilá es lo que se conoce como lapidación, y es uno de los 4 tipos de penas capitales que la Torá, ¿verdad?, le da al tribunal como para poder ejecutarse estas sentencias por ciertos crímenes cometidos, ¿no? Esta pena se considera la forma más dura de morir. Se administra, ¿no es cierto?, se da a los criminales que han, por ejemplo, hecho idolatría, o han violado Shabbat, o han cometido otro tipo de pecados, ¿no es cierto? Que esto también hay toda una lista que Maimónides trae, el Rambam en el Hot Sanedrim, en el capítulo 15, la halajá número 10. Y luego de la sentencia, entonces el condenado era empujado al suelo desde una altura de unos 16 pies
y si la caída no lo mataba, se dejaba caer sobre él una gran piedra, seguida de lanzamientos de muchas piedras hasta que el pecador moría. Otra forma de pena capital de las que disponían los tribunales era sereifá, que era, ¿no es cierto?, muerte por quemado, ¿no?, que consistía en vertir plomo fundido por la garganta de la persona, ¿no?, que había cometido el crimen. Otro es Jere, que es la decapitación. Otro es Gene, que es la estrangulación, que no es la horca, sino un procedimiento por el que se tira de ambas extremidades de un pañuelo atado al cuello del condenado. En comparación con estas tres formas de muerte para una persona, la pena de sequilá parece ser una forma bastante segura de deshacerse de esta manera, de este buey, ¿no?, de esta amenaza, ¿no es cierto?, de este animal, que es un animal peligroso, es decir, que caiga por un acantilado o por una altura y luego tirarle piedras, ¿verdad? El buey se puede matar a distancia y también no tienen que sujetarlo y tampoco tienen que, como no humano, ¿no?, y tampoco tendrían que convencerlo para que, si fuera, ¿no es cierto?, otro tipo de pena, ¿no?, con el animal no se necesita eso. Bastaría con dispararle con un arco, una flecha, supongo, ¿no es cierto?, como una quinta opción. Pero este método de matar simplemente no está en el arsenal de un beidín, no está dentro de lo que el beidín cuenta. Curiosamente, el castigo por un asesinato cometido por una persona es la decapitación, y sin embargo la Torá prescribe una muerte aún más severa para el animal que mata. Entonces, tal vez decapitar al buey se asemeja a un sacrificio ritual, y la gente podría concluir erróneamente que podrían comer la carne del animal, ¿no? Además de esto, la Torá está haciendo una declaración al legislar la lapidación del animal, es decir, no se mata al buey simplemente porque sea peligroso. Si así fuera, se nos debería permitir sacrificarlo, que es la forma más habitual de acabar con la vida de un animal. Además, las prohibiciones de comer y de beneficiarse del cadáver no parecen derivarse de esta interpretación, ¿verdad?, de sacrificar al buey o dormirlo, ¿verdad? Y así entonces volvemos a nuestra pregunta original, que es: ¿por qué se mata al animal? ¿Se le mata como castigo por quitar una vida humana? Bueno, vamos a ver un pasaje que aparece en Parashá Noaj, en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículos 5 y 6, que contiene la siguiente advertencia, ¿no? Dice ahí en el capítulo 9, versículo 5 y versículo 6: porque he de requerir la sangre de vuestras almas, de toda bestia la requeriré. He de reclamar de manos de cualquier animal y de las manos del hombre, de manos del hermano del hombre, reclamaré el alma de su prójimo. El que derrame la sangre de su prójimo, por el hombre dará su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Entonces, de este pasaje entonces que acabamos de leer, todo aquel hombre o animal que mate a una persona deberá pagar por ello. Uno de nuestros comentaristas a la Torá, el Rambán, Rabbi Moshe ben Nachman, del siglo XIII, considera que esta idea es asombrosa. Dice el Jajam: me parece
o me asombra el significado de este versículo. ¿Cómo puede un animal ser considerado responsable de sus actos y castigarlo por ellos como lo es un ser humano? Dice ahí, ¿no es cierto? Quizás en el solitario asunto de matar a una persona, la Torá establece un decreto divino según el cual un animal que destruye a una persona o que mata a una persona será el mismo muerto. Y por eso se apedrea al buey y se prohíbe su carne, porque quien derrama la sangre del hombre, ¿no es cierto? Como dice el pasaje ahí, ¿no es cierto? Su sangre será derramada por el hombre, ¿no? Nuestros sabios, el Talmud, también ahí en Berajot 61a, van un poquito más allá y afirman que un animal tiene conciencia, lo que se conocería como, entre comillas, como Yetzer, razón por la cual puede ser castigado por un delito contra una persona. Sin embargo, hay que señalar que desde la perspectiva de la Torá, un animal no es responsable de cualquier comportamiento erróneo. Por ejemplo, en los versículos que siguen, a los que hemos estado comentando, un buey que cornea a otro buey no es castigado por su transgresión. No se le golpea ni se le obliga a arar un campo más antes de que pueda ir a descansar. Entonces el debate sobre la responsabilidad de un animal solo nos concierne cuando se ha perdido una vida humana. Y parece que lo que molesta a la Torá es que un ser humano que es Selem Elohim, que es una imagen de Dios, ¿verdad?, ha sido destruido, ha sido acabado, y alguien o algo debe responder por ese crimen. Entonces también hay una interpretación de nuestros sabios a Bereshit 9.6, en el Midrash Bereshit Rabá 34.20, que trae la opinión de Rabbi Akiva diciendo que matar a una persona es similar a disminuir el demut, a disminuir la imagen de Dios. A una persona o a un animal que quita una vida humana no se le debe permitir vivir y debe ser acabado. Ahora podemos explicar, obviamente, por qué la carne de este animal está prohibida. Porque hay algo maligno o repulsivo en este animal, y al ingerir, ¿no es cierto?, la ingestión de su carne es impropia. Dentro del pueblo de Israel, la ingesta de carne animal está inicialmente ligada a los servicios de sacrificios, en los que naturalmente el animal implicado tenía que ser sagrado y tenía que ser íntegro, como lo vemos también en la Gemara en Masejet Jurim, en la página 16b. Entonces, evidentemente, un animal con sangre humana en sus cuernos no es apto para el sacrificio a Dios, y del mismo modo no debería ser apto para el consumo humano. Un último punto que deberíamos analizar también, y que debería convencernos de que la Torá se ocupa de castigar al animal por su crimen, es el siguiente. Si examinamos la secuencia de los versículos de Éxodo 21, vamos a notar algo extraño. A los 5 versículos que hablan de la corneada de un buey a una persona, le siguen 2 versículos, el versículo 33 y el versículo 34, que discuten la responsabilidad de una persona que ha cavado una fosa o un pozo o un agujero en el que ha caído un animal de otra persona. Y después de este escenario, volvemos al caso de un buey corneador. Esta vez, uno que ataca a otro animal. Ahora bien, ¿no habría tenido sentido que la Torá pusiera todos los casos de bueyes corneadores juntos? ¿Por qué separarlos con el caso de la fosa, ¿no?, del agujero? ¿Por qué la Torá separa? No pone todas las leyes, sino que las separa.
Creo que la Torá separó intencionalmente los escenarios de bueyes que atacan para enfatizar que una víctima animal es un asunto de propiedad y se parece más al caso del pozo que al de la víctima humana. Incluso cuando la víctima humana es un esclavo que es propiedad de su amo hasta cierto punto y cuya muerte debe ser compensada por el dueño del buey, el buey sigue siendo apiedrado hasta la muerte por quitar una vida humana. Y esta es la lección que nos enseña, toda esta ley nos enseña que destruir una vida humana es acabar con la imagen de Dios. Es una de las ofensas más graves posibles, independientemente de quién o qué sea el criminal. Su única expiación es la muerte. Que el Eterno nos ayude, porque no solamente podemos destruir una vida humana de manera literal, sino que también podemos destruir o asesinar a una persona a través de las cosas que nosotros podemos decir, comentar o pensar mal de esa persona. Que Hashem nos libre también a nosotros del odio que nos va a llevar a destruir o querer destruir a alguien. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.